Sí, dinámica la cosa. Ahí está, vamos. Arrancamos nosotros mientras hagamos números, mientras despedimos acá a todos los muchachos, Agustín, Ernesto. Bueno, la segunda ola llegó hace rato, ¿sí? Era como el futuro llegó hace rato, el Indio Solari decía el futuro llegó hace rato. Bueno, la segunda ola llegó hace rato, muchachos. Basta de la discusión de, che, ¿hay segunda ola? ¿Va a haber segunda ola en Argentina? Estamos en la segunda ola. Estamos surfeando por ahora la segunda ola que viene creciendo a un ritmo desenfrenado. Mientras tanto, vivimos cosas como la que te acabamos de mostrar recién. Provincia de Entre Ríos, un mamarracho, un cachivache, un intendente que convoca a la gente a una fiesta, una inauguración. Mira ahí, todos bailando, como si nada pasara. La joda loca. Mientras tanto, hablás con responsables de unidades de terapia intensiva, con médicos que están activamente trabajando hace ya un año, desgastados, estresados, en los hospitales, viendo cosas horribles, tratando de contener lo que está pasando. Y imagínate lo que deben sentir si nos indignamos así nosotros cuando ven este tipo de imágenes. Hay que lograr una unidad, hay que lograr ponernos de acuerdo entre todos, entender lo que está pasando y dejarnos de joder con este tipo de cosas que no pueden pasar más en Argentina, no pueden ocurrir más. Ahora en un ratito nos vamos a meter con lo que tiene que ver no solo con el virus, el crecimiento de las curvas, con el impacto económico. Como decíamos recién en el pase con los chicos, vamos a tener una comunicación con el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, después de que salieron esta semana los números de pobreza, durísimos números de pobreza en Argentina, a ver cómo sigue la cosa. Pero rapidito vamos a meternos con algunos datos que tienen que ver con lo que está pasando con el COVID, para que entendamos todos, para que entendamos y tomamos conciencia de lo que está pasando. Este gráfico que te muestro acá, este gráfico es el ingreso a la segunda ola, es el promedio de casos confirmados semanales del mes de marzo. Mirá, de la primera semana, del 4 de marzo al 10 de marzo, el promedio de todos los días de esa semana fueron 6.166 casos. La semana siguiente, 6.962. La tercera semana de marzo, 7.350. La última semana de marzo, 11.278. El promedio a lo largo del mes casi que se duplicó. ¿Se entiende lo que está pasando? Casi que se duplicó el promedio de casos semanales a lo largo de un mes, ¿sí? Bueno, vamos a meternos un poco más para entender qué es lo que está pasando, porque hay sectores en esta locura que tenemos en Argentina y en esta grieta que todo está politizado, donde el año pasado era el gobierno sobrereacciona, te restringe, ahora es el gobierno no hace nada y no vamos a morir todos. Bueno, hay un seguimiento muy cercano sobre lo que está pasando para tomar medidas, ¿sí?, cuando sea necesario. A ver, primera cuestión que se toma en cuenta para la decisión de medidas más restrictivas o no, es la incidencia, ¿sí? La incidencia. ¿Qué es la incidencia? Es el número de positivos confirmados acumulados de los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes. ¿Se entiende? Cada 100.000 habitantes. Si estás arriba de 150, es una situación de alerta, de alarma por incidencia. Ahora te voy a mostrar algunos gráficos que muestran que en algunos distritos en particular y en el país en general estamos por arriba de esto, ¿sí? La incidencia está por arriba de 150 casos cada 100.000 positivos confirmados en las últimas semanas. El otro dato que se mira para estudiar esto es lo que se denomina la razón, ¿sí? ¿Qué es la razón? Es el cociente, o sea, la relación entre los contagios que hubo durante los últimos 14 días y los que hubo los 14 días previos. ¿Se entiende? Los contagios que hubo los últimos 14 días y los 14 días previos, para ver cómo evoluciona eso. Esa razón, esa relación entre un dato y otro, te marca una situación de alerta, de alarma, de semáforo rojo, si estás arriba de 1,20, ¿sí? Bueno, avancemos, porque digo, hay indicadores que se construyeron para seguir esto de cerca. Fíjate, un indicador en alerta. Cuando uno de estos indicadores está en alerta, se pueden tomar medidas de restricción. Y cuando dos indicadores están en alerta, obviamente que la alarma es más fuerte hacia tomar medidas de restricción
más fuertes, más abarcativas, más amplias, que van a tener costo económico. Ya lo sabemos, van a tener costo económico. No va a haber un parate, como te anticipábamos recién, total y absoluto de la economía como hubo el año pasado. ¿Por qué? Porque se aprendió a lo largo de un año, porque se está vacunando, porque la vacuna no evita el contagio, pero sí evita el daño que te puede llegar a hacer el hecho de infectarte con el virus. Esto lo remarco porque hubo algunos ignorantes en las últimas horas, algunos comunicadores, lamentablemente, supuestamente formados y que tienen un rol en los medios de comunicación, que cuando se confirmó el contagio, el positivo del presidente de la Nación, de Alberto Fernández, salieron a decir, era una mentira entonces que la vacuna Sputnik era buena, no sirve para nada, el presidente se vacunó y se contagió. No, muchachos, nunca se dijo, quienes abordamos las cuestiones seriamente, que la aplicación de la vacuna te dejaba inmune al contagio. No, lo que se explicó siempre es que aún si te contagiaras con la vacuna aplicada, lo que ocurre es que te reduce la mortalidad en un 100% y la hospitalización en un 83-84%. O sea, hace que aún siendo de riesgo, por edad, por comorbilidades o lo que fuera, va a ser mucho más leve si te toca transitar la infección con el virus. Eso, no que la vacuna iba a impedir que te contagies. ¿Está bien? Es importante marcarlo porque aparecieron algún grupito de ignorantes o que tienen intención, siempre atrás de todo, intención de un lado y del otro y la grieta, y entonces la Sputnik no sirve, teníamos razón. Muchachos, la revista The Lancet hizo la publicación, el mundo entero está atrás de esta vacuna y no voy a nombrar a nadie, pero un mamarracho, 2, 3 mamarrachos, cachivaches que comunican siempre mal en Argentina, van a salir a batir el parche de que esto no sirve. Dios mío. Bueno, a ver, ¿cuáles son los datos? Datos hasta el 31 de marzo. La provincia de Buenos Aires, la incidencia 344. ¿Te acordás que te marcaba recién que arriba de 150 ya es una alerta? 344. Y la razón, que arriba de 1,20 ya era un problema, 1,54. O sea, muchachos, en la provincia de Buenos Aires estamos en situación de alerta a partir de ambos, de los dos indicadores. En la ciudad de Buenos Aires estamos muy complicados, porque en la ciudad de Buenos Aires la incidencia es 533. 533. Y la razón 1,42, un poco menos que la provincia, pero por arriba de eso. Pero vamos a ver ahora en un gráfico que tenemos cómo es que viene evolucionando esto a lo largo del tiempo. Fíjate, esto está hecho desde que arrancó este año. Acordate que hubo un pico, en este caso lo que estamos midiendo son casos cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días, lo que llamábamos la incidencia. Fíjate el pico que hubo, que tuvo que ver con el post-fiestas, ¿te acordás? Después de la fiesta de Navidad, de fin de año, que hubo un pico de contagios que todos nos asustamos, se viene la segunda ola y después se calmó. Vino el verano y se calmó. Por suerte, más de lo que muchos esperábamos. Se calmó, bajó. Bueno, fíjate lo que está pasando desde que arranca acá el mes de marzo. Arranca el mes de marzo. Fíjate la evolución. Esta línea amarilla es la ciudad de Buenos Aires. Por eso no entiendo cuando Horacio Rodríguez Larreta se hace el canchero y dice acá no hay medidas restrictivas para tomar, por ahora la cosa viene bien. La ciudad de Buenos Aires está teniendo esta evolución, la de la línea amarilla, la de arriba de todo, ¿eh? Después la azul es la provincia de Buenos Aires y después tenés la roja, que es el país, que está también en una situación complicada, pero un poco más abajo. Pero la ciudad de Buenos Aires está complicadísima, no entiendo. Y algo más. A principio de marzo, después de que tanto desde la oposición se metieron con esto y dieron y pegaron con esto, se volvió a la presencialidad en los colegios. ¿Se acuerdan que la ciudad de Buenos Aires era el primero que llevaba la bandera de la presencialidad? Que desde los sindicatos docentes le decían no están dadas las condiciones, muchachos, para eso, cuidado. Bueno, no sé si es casual que desde que volvió la presencialidad en las escuelas arrancó
esta tendencia exponencial en la incidencia. Muy complicada la situación. Gustavo Idoyaga, muy buenas noches. Tenés más información sobre esto, contame. Muy buenas noches, Agustín. Más información porque mañana se van a reunir Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta por el tema que vos mencionaste. Y vos sabés que cada uno tiene una visión diferente. Axel Kicillof apunta a los horarios, apunta a la nocturnidad, apunta a los medios de transporte, mientras que Horacio Rodríguez Larreta el foco no lo tiene en la nocturnidad. El foco lo tiene en la cantidad de testeos y principalmente con la cantidad de vacunas. Pero vos mencionaste algo recién y estuvo relacionado también con el pase. ¿Viste el tema de la vacuna y aquellos mal informadores o aquellos que transmiten fake news? Mira, Martín Barrionuevo hizo una estadística, la estamos viendo acá, una estadística que fue un corte al 28 de marzo, Agustín. Sí. Me voy a parar acá, el 28 de marzo. A ver, aquellos que serían 2.800.000 personas vacunadas. En la primera semana de esos 2.800.000 vacunados, se contagiaron 3.700. Pero para no aburrirlo, me voy a la semana número 10. Y esta es la explicación que vos diste, Agustín. En la semana número 10, de 2.800.000 personas, se contagiaron 120. Te está demostrando que es efectiva la vacuna. Estamos hablando de la aplicación solamente de la primera dosis. Hay un periodo de ventana y esto te marca semana número 10 de 2.800.000, 120 personas contagiadas. Obviamente esto tiene un ritmo y un crecimiento día tras día, ¿no? Bueno, y esto que te contamos acá son los datos puros y duros llevados a un gráfico, te los mostramos, los analizamos para mostrar que algunos tienen intención atrás de lo que dicen y no se agarran de los datos duros que muestran las cosas como son. En un momento tan delicado es bueno prestarle atención a la información, a los datos y tomar decisiones en base a eso. Bueno, rapidito, antes de meterme yo con la economía y con más análisis, me voy a meter directamente con una conversación, un honor para mí tener esta conversación esta noche, que nos atienda un domingo a esta hora para analizar muchas de estas cosas que están ocurriendo, nada menos que con el ministro de Desarrollo Social de la Argentina, Daniel Arroyo. Buenas noches, Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, Agustín, buenas noches y un gran gusto. Bueno, igualmente. Daniel, quería arrancar esto hablando un poco de unos datos que yo ahora más adelante en el programa voy a analizar en detalle, pero que nos impactó mucho a todos y nos dejó muy preocupados y que evidentemente hay que atender, que son los datos que se conocieron esta semana en relación a la pobreza en la Argentina. ¿Qué lectura haces, Daniel, de esto que esta semana vimos? Primero, que es evidente que la situación social es crítica. No es el 47% que tuvimos en el segundo trimestre del año pasado, pero está claro que la situación es realmente crítica. Hay una gran red social, hay una política social que ha evitado que la situación sea peor, con la tarjeta alimentar, con el programa Potenciar Trabajo, con el IFE en su momento, con distintos programas. La indigencia es del 10,5%. La extrema pobreza, si no hubieran dado todos estos programas, hubiera sido del 27,9%. La pobreza, que es del 42%, una situación claramente crítica, si no hubiera estado este conjunto de programas, hubiera sido el 51%. Eso marca también lo dificultoso que es para mucha gente y el nivel de crisis que tiene la situación social en Argentina. En los últimos meses ha habido más changas, efectivamente hay más movimiento económico, sobre todo en la construcción y el textil. El ayudante, el peón de albañil, 700, 800 pesos por día. El más armadito, el oficial, el que tiene más, está mejor armado, 1.200, 1.500 pesos. Hay más actividad económica, el tema es el precio de los alimentos. ¿Cuánto le rinde la plata a las personas? Yo diría que lo que ha pasado de distinto en el último tiempo es que hay más movimiento económico, pero la gente hace changas y también va al comedor para estirar, porque el tema central está en el precio de los alimentos. Y ahí, Daniel, me meto con dos temas. Primero, esta reactivación a través de las changas, la informalidad que se dio el último tiempo, si crees que puede ser amenazada de nuevo por el crecimiento en la cantidad de contagios que estamos viendo. Y después, por otro lado, esto que marcás, que es una gran preocupación de los precios de los alimentos. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? ¿Son los formadores de precios los que no están cumpliendo con su parte? ¿Por qué suben tanto los alimentos en la Argentina? Primero, el tema de la economía informal. Yo sigo 5 sectores productivos que para mí son los mano de obra intensivos, que son la construcción, el textil, la producción de alimentos,
la economía del cuidado, las personas que cuidan personas y el reciclado. En esos 5 sectores está el trabajo más masivo para los más pobres. Han tenido más actividad, sobre todo la construcción y el textil. Mucho tiene que ver cómo va a evolucionar la pandemia para adelante, qué nivel de rebrote va a haber, para saber cómo vamos a seguir y qué nivel de movimiento económico va a haber en los barrios. La intención es distinta este año a la del año pasado. El año pasado fue cierre total de las actividades, había que tener respiradores, había que tener hospitales, había que tener camas de terapia intensiva, eso ya está. En principio este año la idea es cierre focalizado, es decir, si una maestra, un alumno, una alumna tiene coronavirus, se cierra el aula, no la escuela. Si una línea de una fábrica o en la fábrica hay un problema, en la fábrica, no el sector productivo. Es decir, en principio este año hay que ver cómo evoluciona la pandemia, hay que ver el número de casos, hay que ver todo, pero la intención no es hacer cierres absolutos como el año pasado, sino cierres más focalizados. Respecto al tema de precios de los alimentos, hay muchos componentes. Uno es el tema de los commodities, los precios internacionales. Otro es la falta de acceso a crédito, pero a mi modo de ver, el tema central o un tema central está en la intermediación. Si el tambero saca el litro de leche de 18 o 20 pesos y termina en 70, 80 pesos en la góndola, hay un tema con la intermediación. Para mí ahí hay una cuestión central. Nosotros estamos haciendo varias políticas con el tema de la leche particularmente. Armamos un sistema de productores que ensachetan la leche en una máquina, la pasteurizan en otra y la venden a menos de 40 pesos al litro. Ya financiamos 1.500 litros de leche, tenemos que llegar a financiar 20.000 litros por día en 13 unidades productivas. Estamos haciendo algo parecido con el PAN. Armamos un sistema de crédito no bancario a tasa del 3% anual, porque gran parte del problema es que la gente se endeuda y el pequeño productor se endeuda y no accede a un banco y termina tomando deuda, y el más pobre toma deuda al 200% de interés anual. Yo diría básicamente que el problema central es el precio de los alimentos. Para mí está en la intermediación el gran tema. Estamos encarando varias políticas del Ministerio, la Secretaría de Comercio está con el tema de precios máximos y precios cuidados, pero es indudable que tenemos que avanzar más ahí. Ahora, Daniel, es cierto lo que vos marcabas, el nivel de pobreza sería mucho más alto si no hubiese ocurrido una intervención del Estado tan activa como la que ocurrió el año pasado. Ahora, uno mira el presupuesto de este año y ve que no está el IFE, no está la ATP, es cierto que hay partidas más importantes en otros programas. La pregunta es, al final del camino, digo, para que todo mejore, para que la gente pueda salir de la pobreza y esos datos mejoren, hace falta generar crecimiento económico, ¿sí? Ahora, eso va a llevar un tiempo y con la amenaza del virus cuesta, porque a todo el mundo le está costando, no es un tema argentino. La pregunta es, en el medio, en el mientras tanto, ¿va a haber posibilidad desde el Estado para volver este año, si realmente las cosas se complican como están mostrando las curvas, volver a asistir y controlar que los más vulnerables no sufran y que estos datos de pobreza no sigan creciendo los próximos meses? ¿Hay margen o realmente está más complicada la situación desde los números, no? Primero, yo coincido con vos. La resolución al problema social y de la pobreza en Argentina es ampliar la torta productiva, es generar crecimiento económico, es motorizar gran parte de las cadenas productivas, el valor agregado y tener una torta productiva más amplia. Eso sin lugar a dudas es eso, y es eso lo que genera empleo directamente, también empleo muy tecnológico, muy competitivo, y también empleo mano de obra intensiva, que es el que yo voy siguiendo permanentemente. Nosotros este año hemos extendido el programa Potenciar Trabajo, son ya 870.000 personas las que lo cobran la mitad del salario mínimo, que hoy es 10.800 pesos, y a partir de ahí tienen que trabajar 4 horas, si trabajan más tiempo, quienes los contratan tienen que completarles el ingreso. Este año tenemos como objetivo urbanizar 400 barrios, ya hay 106 que estamos haciendo. Urbanizar barrios, además de abrir calles, además de generar cocina y baño, además de tener agua, servicios básicos, es un gran plan de trabajo. Es el derecho al hábitat, pero también es un gran plan de trabajo. Este año como objetivo, y todo esto está en el presupuesto, lo estamos haciendo, tenemos la intención de crear 800 jardines de infantes. Tenemos 57% de pobreza en los más chicos. 800 jardines de infantes para que todos los chicos vayan a la sala de 3, 4 y 5 años. Ya hay 269 que ya hicimos, tenemos que llegar a 800. Es el derecho a la primera infancia, es el jardín maternal para la mamá o el papá que trabaja, y es que todos vayan a la sala de 3, 4 y 5 años. Pero también, además de un derecho, es gente trabajando en la construcción y son maestras jardineras. De los 300.000 puestos de trabajo, yo me fijé como meta para este año, claramente hay 89.000 que ya se han logrado. ¿Qué quiere decir se han logrado? Son personas que han sostenido su ingreso por arriba del salario mínimo
por lo menos durante 3 meses. Esto es lo que hoy tenemos, son las políticas que estamos encarando y es una ampliación presupuestaria respecto del año pasado. Si hay un rebrote, si la situación sanitaria se complica, vamos a tomar medidas adicionales a lo que estoy contando. Vamos a tomar medidas adicionales en materia social, como lo hicimos el año pasado. El año pasado arranqué con 84.000 millones de pesos y terminé con 240.000 en el presupuesto. Ministro Gustavo Idoyaga, muy buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, Gustavo, ¿cómo va? Bueno, Daniel, le quiero consultar principalmente. Usted promovió en el interior del país, obviamente también en todo lo que es el ámbito de la provincia de Buenos Aires, pero en general en el interior del país, las ferias populares. Habló recién de la intermediación y también la gente está preguntando acá en Crónica, nos está mandando mensajes que con la tarjeta alimentar, si funciona en estas ferias populares para reducir este margen, esta intermediación. Sí, varias ferias populares. En realidad, creo, no quiero equivocarme, pero ya llegamos a casi 500 ferias populares en distintos lugares. Tienen postnet porque hay un sistemita que con un solo postnet directamente se pasa y lo que es directamente el productor le vende directo al consumidor. El objetivo mío es que el productor le venda directamente al consumidor. En las ferias pasa eso. Sí. Queremos avanzar hacia 400 pequeños mercados centrales también, muchos ya están hechos. ¿Cuánto dijo? ¿400? Sí, 400. Pequeños mercados centrales. Sí, claramente, porque el objetivo es descentralizar esa economía regional, el que el productor le venda directamente al consumidor. Armamos un sistema que es de marca colectiva. Yo hago dulces en pequeña escala, otro hace dulces, otro también. Vendemos bajo una misma marca, es decir, tenemos más volumen para producir y colocamos el producto en la góndola. Ahora que se reglamentó la ley de góndola, también hay una oportunidad para los pequeños productores, para la economía social, para la agricultura familiar. Estamos trabajando mucho en esa línea, claramente. La verdad que la mayor apertura de actividades en los últimos meses permitió hacer todo esto. Veremos qué pasa con los contagios y cómo evolucionamos, pero la clave es que el productor le venda directamente al consumidor. Y la tarjeta, ministro, ¿y la tarjeta alimentar está funcionando en estos mercados de manera fluida? Sí, la tarjeta alimentar llega a 1,5 millones de familias. Hemos aumentado el 50% del monto en el mes de febrero. Al comienzo de la pandemia, la gente compraba 60% en supermercados, 40% en comercio de cercanía. Para nosotros la feria, todo eso es comercio de cercanía. Hoy es al revés. 40% en supermercados, 60% en ferias, comercio, pymes, en mayores niveles de cercanía. Esto arrancó con la pandemia, que mucha gente empezó a comprar en su lugar más cerca, pero continuó una vez que se fueron abriendo las actividades, y esa es la línea. La tarjeta alimentaria se carga el tercer viernes de cada mes. Cada vez que se carga son 10.000 millones de pesos. Estamos hablando de un volumen importante de recursos que mueve la economía local. Ahora, Daniel, mientras estamos en comunicación, hay mucho interés por esta charla que estamos teniendo a partir de esta realidad que nos está atravesando. Te digo porque lo vemos en las mediciones de rating que estamos teniendo en este momento muy altas y en la cantidad de mensajes que estamos recibiendo a través de redes sociales y esto con un montón de preguntas. Así que en principio agradecerte mucho la conversación y para cerrar, todo aquel que nos está escribiendo, que está preocupado, que trabaja en la informalidad, que el año pasado vio que su actividad se vio frenada y que puede en algunos rubros en particular volver a ocurrir lo mismo. Estamos en condiciones, Daniel, desde tu rol, de garantizar que desde el Estado se van a implementar todos los programas que sean necesarios para atender y que nadie va a quedar librado acá a la mano de lo que pase con esta desgracia que nos toca. Sí, en dos planos. En lo alimentario, y eso ya lo hemos hecho, llegamos a tener 11 millones de personas con asistencia alimentaria, y en el programa Potenciar Trabajo, que tiene que ver con el acceso a máquinas, herramientas y una base de arranque para poder trabajar. Cualquiera que entre en la página del Ministerio va a ver que existe el RENATEP, el Registro de Trabajadores de la Economía Social. Se registra ahí, nosotros cruzamos los datos y en función de eso o accede, en algunos casos, a crédito no bancario para máquinas, herramientas, o accede al programa Potenciar Trabajo. Pero claramente esa es la línea. Si mi tarea el año pasado fue la emergencia alimentaria, este año es transformar planes sociales en trabajo. Este año es el trabajo, la clave es trabajo y claramente vamos en esa línea. Si se complica la situación sanitaria, vamos a tomar medidas adicionales, claramente es el compromiso que ha tomado el presidente, que lo hemos hecho el año pasado y que lo vamos a hacer este año. Yo hablo mucho con los ministros y ministras de América Latina, hay lugares donde el rebrote es fuerte, hay lugares donde no tanto, y vamos siguiendo y vamos analizando las medidas a tomar, pero claramente hay un acompañamiento en lo alimentario
y en lo que tiene que ver con el trabajo, con máquinas y herramientas de trabajo para 4 millones de personas que hacen changa, la llegan como pueden y la pasaron muy mal el año pasado. Bueno, la situación que nos toca atravesar realmente es muy delicada en un marco internacional donde es delicada para todos, y acá en Argentina veníamos, y ustedes asumieron el gobierno, con una situación recontra compleja. Así que yo, desde lo mío, Daniel, es agradecerte la nota y además transmitirte, porque es importante, si no, muchas veces van las críticas de un lado y del otro. Yo valoro mucho, de verdad, el trabajo que están haciendo y en particular el que estás haciendo del Ministerio de Desarrollo Social en un momento tan complicado, así que me parece importante poder transmitírtelo públicamente. Muchas gracias por la nota y, de nuevo, te digo, hay mucho interés en esta conversación que estamos teniendo, lo que marca que la situación es delicada. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Hasta luego, buenas noches. Bueno, ahí lo escuchabas a Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social, el que está a cargo de la cartera más importante, más caliente, te diría, en este momento en la Argentina, a partir de la realidad que nos toca atravesar, y los números así lo demuestran, los vinculados con pobreza que conocimos esta semana. Yo en un ratito me voy a meter a desmenuzar algunos datos que hay que prestar atención del informe que dio a conocer el INDEC esta semana. Ya mismo me meto con otros temas, con inquilinos. ¿Qué va a pasar con los inquilinos? Vamos a estar hablando con Gustavo de eso. Vamos a estar hablando de algo que acabamos de tocar, el precio de los alimentos, los contagios, cómo siguen los contagios. Bueno, quédate ahí porque tenemos información de todo para contarte ya mismo acá en esto que sacamos números. Dale. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Bueno, seguimos acá en esto que sacamos números. Ahora nos vamos a meter de nuevo y tenemos también más comunicaciones para seguir de cerca el tema contagios, para seguir de cerca el tema alquileres. Ahora nos metemos con todo. Gustavo tiene información sobre eso también. Pero primero vamos a abordar algunos datos que tienen que ver con lo que está pasando con la economía. Esto es así. Con un ojo están en el virus. Desde la política económica, desde el gobierno, de quienes toman las decisiones y siguen esto en detalle. Y con el otro ojo en los precios. Lo acabas de corroborar, lo decía el ministro Daniel Arroyo, la preocupación que tiene por lo que está pasando con los precios de los alimentos. Bueno, ¿por qué es esto? Porque la economía está recuperando su actividad. Después de la caída dramática del año pasado, vino la recuperación. Se está sosteniendo esa recuperación. Hay datos alentadores, ahora te voy a mostrar algunos. Pero, ¿qué es lo que está pasando en el marco de esa recuperación? Por un lado, la recuperación de la actividad empieza a estar amenazada por el crecimiento de los contagios. Y entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Por más que no haya restricciones drásticas de parte del gobierno, como las hubo el año pasado, es muy probable que si la curva de contagios se descontrola, haya una restricción de hecho, que el propio temor de todos nosotros nos lleve a resguardarnos. Que entonces el restaurante tenga todas las mesas vacías, no porque desde el gobierno se le exige tenerlo cerrado como fue el año pasado, sino porque nadie va, porque el clima cambió, porque ya mesitas afuera no hay, porque no te vas a ir a morir de frío para comerte una empanada, y nadie se va a animar a ir a un salón cerrado si la curva de contagios crece exponencialmente y los próximos días tenemos arriba de 20 o 30 mil casos por día. Esperemos, por favor, que eso no pase, pero es probable que pase. Entonces, si se da ese freno de hecho, ¿qué pasa con la actividad económica? Va a empezar a moderarse. Por eso hablábamos recién con el ministro y decíamos la importancia de la atención para los sectores que se van a ver perjudicados por esto. Mientras la economía quizá empieza a ver más comprometida su recuperación. Y por otro lado, los precios. Mientras se da esta recuperación, y esa es la parte optimista de la película, está la otra, que es qué está pasando con los precios.
¿La meta que se fijó el ministro Martín Guzmán de 29% es alcanzable o no para este año? Todo indica que no. Todo indica que ya queda lejos. Mirá, vamos a meternos con algunos datos rapidito que tienen que ver con esto. Fíjate, primero, esta semana que pasó, el INDEC dio a conocer algo que se llama el estimador mensual de actividad económica, lo que te marca todos los meses qué está pasando con la actividad, con todos los sectores de la economía. Si crece, no crece. El dato, enero contra enero del año pasado, marcó un 2% de caída. Vos decís, ¿sigue cayendo la economía? Bueno, cuidado, estamos comparando contra un mes prepandemia y la caída es muy chica en relación a las caídas que veníamos teniendo. De hecho, si vos tomás la variación mensual, es decir, enero contra diciembre, con algunos ajustes que hay que tomar por la estacionalidad y esas cosas, pero no importa, enero contra diciembre subió 1,9%. Es decir, la tendencia es creciente. Claro, ¿qué va a pasar los próximos meses? Los indicadores de actividad interanuales, es decir, febrero contra febrero, no tanto, pero después marzo contra marzo, abril contra abril, mayo contra mayo, van a dar alzas muy fuertes. ¿Por qué? No porque la situación vaya a ser espectacular dentro de 3 meses, porque te estás comparando contra nada. Te estás comparando contra el piso absoluto, porque durante parte de marzo, abril y parte de mayo del año pasado, la economía estuvo frenada, absolutamente, de manera inédita, como nunca pasó en la historia, por lo que venía ocurriendo con la aparición de este virus y la necesidad de llamar a una cuarentena estricta. Ahora, ¿esos registros van a ser para festejar? No, cuidado, cuidado que la actividad está en niveles muy bajos. ¿Qué está pasando con algunos sectores en particular? La construcción marcó en enero un crecimiento de 10,2% anual. ¿Por qué? Porque es el sector al cual el gobierno apuesta para la recuperación. La obra pública y la obra privada. Hay un montón de beneficios impositivos, de blanqueo de capitales, un montón de cosas para estimular la obra privada, la construcción privada, y hay un montón de fondos del erario público volcados a obra pública para tratar de dinamizar el crecimiento y generar empleo. Otro sector que creció, la industria, importantísimo, 4,6% anual contra un mes prepandémico, como fue enero del año pasado. Buen dato también, un lugar también muy generador de empleo. Y otro que fue muy amenazado por la pandemia, la cuarentena y todo lo que nos tocó vivir el 2020, que es el comercio, tanto minorista como mayorista, marcó también un aumento del 2,6% anual contra, de nuevo, un mes prepandémico como fue el mes de enero. Así que, por este lado, por los principales sectores de la economía, generadores de empleo, dinamizadores, la cosa es buena, la visión es optimista, la economía en estos sectores está creciendo a enero, a hoy. Después están las curvas que te mostramos al principio y la amenaza latente de este maldito virus que puede abortar este proceso en cualquier momento. Pero sigamos avanzando con más información sobre lo que está pasando con la economía en la Argentina. Este es el indicador. Esto que estás viendo acá es el indicador de actividad económica, que no importan los números porque es un índice. Lo que sí quiero mostrarte, esto es enero de 2020, el primer dato. Estábamos acá. Enero, febrero, un poquito de crecimiento. Vino la pandemia, el piñazo, el golpe, el derrumbe, la recuperación en forma de V corta, que después se ameseta y sigue creciendo, pero a un ritmo un poco más moderado. Y estos últimos datos, el dato de enero que tenemos ahora, es casi el dato que teníamos al comienzo del año 2020. O sea, después del golpe, del impacto de la cuarentena, de todo lo que nos tocó vivir, estamos volviendo en términos de actividad al nivel de la prepandemia, que no es nada espectacular, porque veníamos del desastre del gobierno de Macri en Argentina y de 4 años consecutivos de recesión que destruyeron la economía. O sea, no es para celebrar, estamos volviendo a cómo dejó Macri el gobierno en materia de actividad. No, ya tendríamos que estar mucho más arriba. Pero bueno, apareció este factor absolutamente externo con el cual es muy difícil lidiar, como está visto, y nos llevó a esa situación. Pero vamos a meternos un poquito por el lado de los precios. En el marco de esa recuperación te digo que hay un problema con los precios. Primero, las tarifas, los precios regulados, aquellos que tienen incidencia directa de decisiones de
el Estado, nacional, provincial o la ciudad o quien sea. Fíjate, los combustibles, 5% de aumento en abril, estos son todos aumentos de abril, y 3% más en mayo. Subtes y premetros en la ciudad de Buenos Aires, 43%. La ciudad de Buenos Aires está metiendo un aumento de tarifas y de servicios insólito en el mes de abril. 43% suba de subtes y premetros. Taxis, 44%. La bajada de bandera, taxi 44% arriba. Peajes, 25%, arriba 25% los peajes. Expensas, si tenés que pagar expensas, vivís en un edificio, 7% promedio, entre 5 y 7, 7% de aumento. Y personal doméstico, el personal doméstico con un aumento del 10%. Todos estos son aumentos que vienen en abril. Avancemos con la información y mientras tanto te cuento que también a esto se le suman los aumentos en los precios de los alimentos, gran preocupación. Otro dato que ahora nos vamos a meter a analizar en profundidad y Gustavo va a estar también analizando esto. 31 de marzo, fin de congelamiento de alquileres. ¿Y ahora? ¿Y de acá en adelante qué pasa con los inquilinos a los cuales les concluye el fin del congelamiento? ¿Qué pasa si sos inquilino cuando esto se descongele? Porque la inflación sigue golpeando y galopando y galopando. ¿Qué te van a exigir? Se viene una situación de masiva de... desalojos. Desalojo, no me salía la palabra, gracias, Gustavo. De desalojos, masiva. Raro. Bueno, ahora nos vamos a meter en profundidad con eso. ¿Teníamos algo más? No. Vinculado con esto. Sí, teníamos el tema de la inflación de marzo, para terminar con esto. La inflación de marzo se estima que va a andar entre 3 y 3,5%. Esas son las estimaciones que las consultoras que miden esto de cerca ya están dando para el mes de marzo, que concluyó, pero para que lo comunique el INDEC faltan unos días. Ahora, si se confirma ese 3, 3,5, acordate que enero fue 4, febrero fue 3,6, si se confirma este 3, 3,5, la meta del 29 ya fue. Nos olvidamos de la meta del 29. Ahora, ¿de cuánto va a ser entonces la inflación este año? ¿De 36 como el año pasado? ¿O de la mano de cierta recuperación económica la inflación va a ser más alta? Y la pregunta del millón, ¿y los salarios? ¿Y los ingresos? El gobierno insiste en la necesidad de recuperar el poder adquisitivo. ¿Lo va a lograr o no lo va a lograr? Parece que la inflación se está yendo un poco de las manos. Escuchá este corte de una nota que dio el ministro Guzmán en un canal de noticias internacional esta semana, hablando de algunas de estas cosas y ya nos metemos con el resto de los temas. Dale, vamos. Desde el punto de vista de las restricciones de circulación, va a ser otra historia que lo que fue en marzo del 2020. Pensemos que la economía está diseñada, preparada para que funciona con circulación. Entonces, por más que haya pandemia, el efecto sobre la economía es menor. Fijémonos lo que está pasando ahora. Todavía estamos en pandemia. La economía lleva 9 meses consecutivos de actividad económica creciendo, ¿sí? Lleva una mejora en la gran mayoría de los indicadores. Hay sectores que, por supuesto, están sufriendo los efectos de la pandemia, pero hay sectores que se han estado recuperando muy fuerte. De hecho, hemos revisado hacia el alta los pronósticos de crecimiento para el año 2020. ¿7%? 2021. Sí, era 5,5% la proyección en septiembre del 2020 y hoy es de 7%, que también es un pronóstico prudente, porque conviene ser prudentes. Pero la realidad es que la pandemia está, la pandemia golpea a todo el mundo, pero que las políticas que se adoptaron en el 2020 permitieron que estemos en una situación mejor que muchos otros países de la región. Bueno, ahí estaba. ¿De dónde venimos? De haber caído 10% el año pasado. El gobierno decía, y así lo puso en el presupuesto, que este año íbamos a crecer 5,5. Ahora el ministro Guzmán dice que vamos a crecer 7 a partir de lo que está pasando, de los datos que te acabo de mostrar, y que además eso es conservador, que podemos crecer más, o sea, recuperar todo lo perdido del año pasado. Pero, ¿y el virus? ¿Y la amenaza? ¿Y los contagios? ¿Qué está pasando? Volvemos con eso, con el virus. Nos explica ahora Gustavo y ya nos metemos en una comunicación con un virólogo, con un especialista en este tema que nos va a estar analizando más también. Gustavo, contame. Bueno, primer punto, Agustín, viste que hicieron mucho ruido con el contagio del presidente de la Nación. Vos lo aclaraste en la apertura del programa, te aplicás la vacuna y si te contagiás el impacto es menor. Dato número 1. Dato
Dato número 2, que es muy importante, y ahora vamos a ver la placa de crecimiento, el tema de la vacunación. Agustín, ¿sabes cuántas vacunas? Viste que están llegando cada vez más aviones, y de última perdemos ya el número. Al día de hoy hay 7.265.745 vacunas. Pero para hacerlo más fácil, hay disponible para aplicar 2,5 millones de vacunas. Y te agrego más, ya están distribuidas 1.300.000. Quiere decir que a partir de mañana lunes, en todo el país, si hacen un ritmo de vacunación muy bueno, tienen ya entregado cada una de las 24 jurisdicciones 1.300.000 vacunas y después le van a entregar 1.100.000 más de vacunas en esta campaña de vacunación. Y lo que dijimos acá, el tema de que se reduce la carga viral cuando te aplicas la vacuna, si es que te contagias, y como mostramos recién, que en la semana número 10, después de la vacuna, el índice de contagio es absolutamente bajo. Mirá eso que tenés ahí atrás, Gustavo. Bueno, el tema de las UTI, unidad de terapia intensiva, ¿sí? Y lo que comentaron en el pase, Agustín, ¿qué está haciendo el sistema sanitario? Lo que está haciendo es, de alguna manera, todo lo que es internación, cirugías y demás, de alguna manera dejar preparado para las internaciones que están relacionadas con el COVID. Y ahí tenemos 55,9 nación y a nivel nacional, ¿no? Y en el AMBA 61,9. Recuerden que en el AMBA estaba hace 2 semanas en un 54%. O sea que hay que tomar muy en serio. Y otro de los datos, Agustín. Sabemos que Semana Santa fue una semana récord en materia turística, ¿no? Sí, tal cual. Y eso es una preocupación. No sé si teníamos, ahí se la tienen los chicos de producción, la mostramos, una imagen del informe que dio a conocer hoy, como lo hace siempre cuando hay este tipo de fechas, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la CAME. Ahí tenés. El dato dice 1,92 casi millones de turistas en todo el país. Desde lo económico uno dice, che, qué buen dato, 2 millones de tipos se movieron, sí, se movió guita, el bien, comercio. Ahora, esto es peligroso. A ver, Agus, la pregunta sería, ¿está bárbaro el turismo? ¿Se cuidaron? ¿Respetaron las normas? ¿Utilizaron barbijo? ¿Respetaron los 2 metros? ¿Comieron en lugares al aire libre? Esta es la pregunta, ¿no? Claro, tal cual, porque vos acordate en las fiestas, donde hubo mucho, a fin de año me refiero, hubo mucho movimiento de gente, algo parecido a la Pascua y estas cosas, donde la gente se moviliza, se junta, las reuniones familiares, el clima permitió que fuera al aire libre y todo, y sin embargo en enero tuvimos el pico que tenemos. Entonces, bueno, después tenés el intendente de Entre Ríos, de Santa Elena, sí, lo que hizo, esa fiesta donde había jubilados, realmente una barbaridad, todos bailando, contrataron animadores, realmente una fiesta que no se respeta nada. Este es el problema de la conciencia social, ¿no? Una locura. No sé para qué contrataron animadores, payaso ya lo tenía el intendente. Un delirio, la verdad, lo que pasó en ese lugar cuando vemos las imágenes. Pero digo, 1 millón o 2 millones de personas moviéndose por el país, es un riesgo. Es un riesgo. Entonces, el debate acá empieza, pero siempre es contrafáctico esto, ¿no? Digo, o sea, ya está, ya pasó, no tenemos forma de verlo. Quizá, si vemos la curva las próximas semanas, interpretaremos que estuvo bien o mal. Pero habría que haber restringido más el movimiento durante estas Pascuas. ¿Qué sé yo? A ver, no sé, digo, si el aumento de casos fuera muy fuerte de acá en adelante... A ver, un 65, Agustín, 65% semanal, es un tema realmente absolutamente delicado. Ahí está, el promedio semanal que acabas de decir, de casos diarios, 65% de aumento. Entonces, está bien que haya 2 millones de personas moviéndose, está bien, es un montón de guita girando la economía, sobre todo a sectores de gastronomía, alguna hotelería, comercios en general que vinieron muy golpeados el año pasado y que es importante que se recuperen. Ahora, cuidado, porque ¿a cambio de qué? ¿No? ¿Qué implica este riesgo? Es complicada la situación. Vamos a hacer una cosa, Gustavo, ¿te parece? Sí. Vamos a meternos en una comunicación ya mismo para abordar más en detalle este tema con alguien que sabe mucho más que nosotros de todo esto, que es especialista en la materia, que es el señor Mario Lozano. Está ahí en comunicación. Buenas noches, Mario Lozano. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo te va? Muy bien. Lo presentamos a Mario Lozano, también es virólogo e investigador del CONICET. O sea, una autoridad. Acá no somos opinólogos, te escuchamos a vos, ¿no? Tal cual, por eso convocado, porque es alguien que sabe y mucho de esto. Ahí está aclarado, virólogo de CONICET. Mario, a ver, nosotros arrancamos el programa mostrando curvas, crecimientos exponenciales, cantidad de contagios, promedios, indicadores que marcan ciertas alertas. ¿Es realmente para preocuparse? ¿Estamos cerca
de nuevas restricciones? Desde tu punto de vista, ¿qué es lo que va a pasar los próximos días, semanas en Argentina con esto? Mira, estamos en una situación muy preocupante porque están, como vos decís, aumentando los casos, porque estamos entrando en una temporada más fría, una temporada que facilita la distribución del virus, porque en esa temporada vamos a convivir con más gente en espacios cerrados o en espacios mal ventilados o peor ventilados que ahora, y seguramente el virus va a tener ahí una ganancia de capacidad de distribución, y va a hacer todavía aumentar, va a potenciar este aumento de casos. Al mismo tiempo, tenemos prácticamente explotados todos los países vecinos, con excepción de Bolivia. Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay están en una situación muy compleja respecto a la pandemia. Cerraron las fronteras, ¿no es cierto? Casi todos los países están cerrando la frontera, obviamente nosotros también, pero es muy difícil una frontera como la Argentina, con estos países, cerrarla completamente. Tenés continuamente transporte de mercaderías, por más que vos evites el turismo, los transportistas son muchísimos, sí, y viajan continuamente a través de la frontera y conviven, cuando están en Brasil, cuando están en Uruguay o en Paraguay, conviven con la sociedad en la que van a cargar su mercadería o a descargar si es que la llevan de aquí, y vuelven al país, y de esta manera los virus tienen muchas chances de distribuirse. Ahora, Mario, y por otra parte, sí, también una última cosa, están las nuevas variantes que son más contagiosas y que son las que más están afectando a estos países. Mario, el último dato que uno tiene presente como alto fue no me acuerdo qué día de la semana pasada, más de 16.000 casos, ¿no? Que marcó una alerta, porque creo que el pico más alto que habíamos tenido el año pasado había sido 17.000, hablo a nivel nacional. Hablando la vez pasada con alguien, me decía, mira, analizando esta tendencia, alguien no experto en materia medicinal, pero sí en materia de números y matemática, me decía, mirando estas tendencias, es probable que vayamos en algunas semanas a entre 30 y 40.000 casos diarios. ¿Vos creés que es probable que pase esto en Argentina y sería una locura? ¿Qué pasaría? Mira, si ocurre la llegada y la distribución masiva de la cepa de Manaos, si la cepa británica, que ya está en el país con circulación comunitaria, se esparce con rapidez, es probable que tengamos aumentos de casos que sean mucho más de los que tuvimos el año pasado. Eso es cierto. Espero que nos lleguen a 30.000, 40.000, porque en esas condiciones vamos a tener el sistema de salud muy saturado. Nosotros las medidas que tenemos que tomar ahora, es difícil que logren aplastar el crecimiento de la enfermedad, de los casos de enfermedad, pero la verdad es que lo que tendríamos que hacer, por lo menos, es detenerlo lo más posible, alargar y estirar el crecimiento en los menores valores que se pueda, para lograr vacunar a la mayor cantidad posible de la población de riesgo. Pensemos que la población de riesgo son aproximadamente 10 millones de personas. Si nosotros lográramos, aún con una sola dosis, vacunar a un porcentaje muy importante de estas personas, tendríamos mucho más protegido a nuestra población de la enfermedad grave. Como ustedes decían, las vacunas no previenen al 100% que nos contagiemos. Lo previenen con un porcentaje muy alto, pero no es el 100%. Pero sí previenen casi al 100% los casos graves de enfermedad, y por supuesto evitan las hospitalizaciones y evitan la muerte. Y por lo tanto es muy importante que logremos vacunar a la población que más riesgo tiene de fallecer, que tiene alrededor de una tasa de mortalidad de un 10% para ellos. Mario, a ver, yo tengo acá el número. El 58% está vacunado de más de 80 años, el 40% de más de 70 años y el 10% de más de 60. En definitiva, están las vacunas, hay que salir rápido a vacunar a los más de 80 y más de 70 en esta semana. En este mes, digamos,
tendríamos que hacerlo rápidamente en este mes. Tenemos ya 7 millones de vacunas, alrededor de 7 millones de vacunas que están disponibles, que ya se dieron o están disponibles para dar. Tendríamos que tener una provisión de 3 millones más para garantizarnos poder vacunar completamente a esta población, que yo te decía, es probable que eso suceda, así que nada, hay mucha esperanza de que sea así. Hay datos preliminares del Ministerio de Salud que muestran que entre los vacunados la tasa de infección es muy baja, es del 0,25%, pero también la tasa de muerte después de 14 días baja muchísimo, con una sola dosis aplicada baja muchísimo. Todavía la verdad es que estos son datos muy preliminares, pero es cuando los podamos desglosar bien, vamos a tener los números correctos, pero la verdad es que hay mucha esperanza con la vacuna. Mario, mientras tanto, el mensaje podría ser hacia la población de riesgo que hasta tanto no estén vacunados, extremen todo tipo de cuidado durante estos días, que ¿qué sería básicamente? Tratar de no salir lo máximo posible, si se puede evitar completamente, hacerlo. La verdad que sí, creo que la población de más edad se está cuidando muchísimo, se cuidó históricamente el año pasado en Argentina y se está cuidando ahora. Creo que mucho más se tendría que cuidar en las vísperas de estar vacunada, y eso es el principal mensaje que hay que darles. Pero por otra parte, también hay que llevar un mensaje al resto de la población. Es obvio que hay una parte de la población que no quiere más restricciones, que casi se rebela contra las restricciones de movilidad y de actividades, que en muchos casos nos pueden parecer irresponsables. También está el pensamiento ese muy egoísta y muy individualista, que es: a mí no me va a pasar nada porque soy joven. Bueno, si tienen esa conciencia para que no les pase nada, lo que hay que pedirles a esa población que al menos no entren en contacto con sus parientes más adultos, con sus parientes mayores, Mario, para protegerlos. Mario, que vivan sí. Mario, vos sos virólogo, nosotros tenemos formación económica. Acá Agustín recién dio los datos del crecimiento del turismo en Semana Santa. Tu opinión como virólogo. O sea, este crecimiento del turismo, casi 2 millones de personas viajando, ¿creés que esta curva va a pegar un salto importante? Y el turismo necesariamente va a ir acompañado con un aumento de casos. Cuán importante sea va a depender mucho del comportamiento que tuvieron los turistas en las zonas en donde fueron. Nosotros pasa lo mismo que con la educación. Nosotros sabemos que la apertura de escuelas es un posible foco de distribución de virus, porque estamos conectando burbujas, como se le llaman en los colegios, grupos de personas que estaban desconectados y ahora lo estamos conectando. Pero si eso se hace bien, se hace con protocolos, es una actividad, las actividades se pueden mantener. Lo que tenemos que tener en cuenta es que si hacemos algo, tenemos que tener cuidado. Y para poder seguir haciéndolo, hay que exigirnos a nosotros mismos mantener todos los cuidados que se nos pide que tengamos. Mario, para cerrar, ¿crees que en los próximos días, porque se especula mucho en que puede haber anuncios mañana mismo, hay posibilidad de una vuelta a fase 3 de restricciones nuevamente? No totales, obviamente, como el año pasado, pero sí que anuncien restricciones ahora en las próximas horas. Yo creo que es probable, por lo menos en algunas jurisdicciones. No creo que volvamos, como vos decís, en el mismo sentido que lo decís vos. No creo que volvamos a una restricción masiva en todo el país, todos al mismo tiempo y todas las actividades cerradas, pero sí es probable que haya algún toque de queda o alguna restricción al movimiento o alguna salvaguarda para que actividades se puedan hacer mayoritariamente desde la casa y disminuya la movilidad social de esta manera. Yo creo que hay que tomar medidas efectivamente para evitar la dispersión del virus. Si pudiéramos hacer durante 15 días
un cierre de la actividad económica sería lo mejor, porque claramente disminuiríamos casi a cero la distribución del virus. Pero para hacer eso tiene que estar muy convencida la población y no veo que sea el caso. Sí, en la línea que vos marcás yo veía que hay un porcentaje en una encuesta que vi el otro día de 10-12% de la población que no está dispuesta a nada en este sentido, que está muy rebelde frente a esta situación y que uno dice, bueno, 10-12%, y bueno, son entre 4 y 5 millones de tipos que si no cumplen con las restricciones de nada sirve. Así que la situación realmente, como marcás, es muy, muy complicada. Te agradezco mucho, Mario, la comunicación de esta noche y todo lo que nos contaste de tu especialización en la materia. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ahí lo escuchabas entonces a Mario Lozano, un especialista en esto, virólogo, contándote lo que está pasando con el virus. Quédate ahí porque ya me meto con los datos de pobreza y te contamos qué pasa si sos inquilino. Dale, ya, quédate. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Ahí lo tenés, mirá, la tele de la semana, lo recuperamos a la tele de la semana. A ver, ¿cuál es el la tele? Vamos. Mirá, qué caripela, papá. Bueno, los datos que tenemos que contar no son para festejar demasiado, sino todo lo contrario. Son datos terribles que conocimos esta semana, que tienen que ver con el aumento que tuvo la pobreza durante el año pasado. Lo hablamos ya con el ministro, pero para refrescar un poco, el dato de pobreza fue de 42% a nivel país. Un crecimiento en relación a los datos del año anterior, 2019, esto es el segundo semestre. A esto alcanza, cuando uno extrapola a todo el país, a toda la nación, a 19.400.000 personas, casi 20 millones de argentinos en situación de pobreza, una vergüenza. Y la indigencia, que es una situación de pobreza extrema, absolutamente, un 10,5%, lo cual equivale a 4.700.000 personas. Pasemos rapidito con algunos datos más que son elocuentes y que dan cuenta de lo grave de esto, que no los tenemos en una placa, pero te los cuento rápidamente. En el rango etario de 0 a 14 años, los pequeños, los niños, la pobreza alcanza el 47,7%. Y esto es gravísimo. Y en el área del Gran Buenos Aires, la pobreza es del 51%. Más de la mitad de la población del Gran Buenos Aires está en situación de pobreza por ingresos. Terrible el dato que conocimos esta semana. Gustavo, rapidito, con el poco tiempo que nos queda, contame qué pasa con los inquilinos. Bueno, otro dato delicado, 31 de marzo se venció el congelamiento de los alquileres. Ahora hay dos situaciones. Primero, el grupo, todas las asociaciones de inquilinos dicen que hay un número muy grande, le vamos a preguntar ahora, más de 300.000 personas que deben 5 meses o más. ¿Qué es lo que va a pasar? Hay pedidos de desalojo. Sí, el ministro de Hábitat dijo primero se tiene que pasar por una mediación y también va a haber un registro de alerta temprana de desalojo. ¿Para qué? Para que puedan acceder a créditos para la vivienda, incluido el Procrear. Este es el escenario. El decreto prevé que se tiene que pagar. ¿Viste la diferencia entre el precio congelado y el precio que estaba en el contrato? Se tiene que pagar con un interés, y esto es una zona gris, con un interés compensatorio, ni ponitorio ni moratorio, compensatorio, que sería el equivalente al valor actualizado. Y pueden pagarlo de 3 a 12 cuotas si tenemos al entrevistado, ¿no? Tenemos un entrevistado, sí, Gustavo, ya mismo, dale, con el tema alquileres. Ahí está en comunicación, no sé si ya lo tenemos. Ahí estamos. Gervasio Muñoz, ahí lo tenemos en comunicación por el tema alquileres. Buenas noches, se nos va el programa. Brevemente, por favor, contanos qué pasa con esto a partir de ahora. Brevemente, que se suspendió el decreto que suspendía desalojos y por lo tanto estamos viviendo
desalojos masivos en todo el país. ¿Y eso puede ocurrir? ¿Desalojo masivo? Es una locura. Bueno, es lo que sucede cuando el gobierno nacional decidió no extender el decreto que lo suspende. Pero discúlpame, ¿la mediación se hizo previamente? ¿Ya estás viendo los desalojos que se van a producir a partir del primer día hábil, que sería mañana? ¿Esa es tu visión? La mediación no existe. ¿No existe? No existen áreas de mediación en Argentina para la gente que no pudo pagar el alquiler y va a ser desalojada. Tampoco existe el protocolo. Lo único que existió fue la decisión de no extender el decreto que suspende los desalojos sin saber cuál es la situación en materia habitacional. Lo que sí se sabe es lo que vos decías recién, Agustín, que estamos frente a un escenario de pobreza muy importante y que por supuesto esto tiene consecuencias en materia habitacional, sobre todo cuando no hay política de vivienda integral en Argentina. Recién decían que se van a dar créditos. Yo la verdad que no sé con qué van a pagar los créditos un país tan empobrecido. Me parece que lo que hay que discutir acá son cuestiones de fondo y las reglas de juego del mercado inmobiliario. La ley de alquileres, que por ejemplo no hay ningún tipo de control para que se cumpla. La vivienda completamente dolarizada, el suelo dolarizado en Argentina y familias muy endeudadas que las han librado a su suerte. Gravísima la situación, lamentablemente se nos fue el programa, Gervasio. Vamos a ver si el domingo que viene, porque este tema sigue instalado, volvemos a tener una comunicación y nos das más detalle de esto que está pasando, pero con lo que nos contás ya nos quedamos todos muy preocupados. Muchas gracias por la comunicación. Abrazo. Ahí lo tenías entonces a Gervasio Muñoz de Inquilinos contándonos todo lo que está pasando. Se nos fue el programa volando, tuvimos un montón de información. Yo aprovecho y te despido. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches. Le dejamos la pantalla de Crónica toda a uno de los más grandes que Flavio. tenemos en Argentina. Sí, uno de los mejores, lejos, el señor Flavio Azaro. Nosotros nos reencontramos como todos los domingos a la noche acá en la pantalla de Crónica HD en esto que es Hagamos Números. Chau.